os voy a hablar de las nuevas neurotecnologías y el impacto que pueden tener en la medicina. Y en concreto voy a hablar de un caso, una enfermedad neurológica que es la epilepsia, y cómo utilizando estas neurotecnologías se empieza a vislumbrar unos diagnósticos y unos tratamientos futurísticos que ya los tenemos un poco en puertas. Y quería empezar con una reflexión histórica. Si miramos a la neurociencia desde un punto de vista de la historia, la base fundamental conceptual de la neurociencia y consecuentemente de la neurología y la psiquiatría está todavía anclada en la teoría neuronal de Cajal. Él lo llamó la doctrina neuronal y decía que la base estructural y funcional del sistema nervioso era la neurona individual. Cajal propuso esa teoría, de hecho le dieron el premio Nobel por esa teoría, y la propuso utilizando el método Golgi, que tiñe a las neuronas de una en una, con lo cual, con un método de neurona individual, él enfocó el armazón conceptual de la neurociencia en la neurona individual. El contemporáneo de Cajal, el fisiólogo Sherrington, en Inglaterra, fue la primera persona que utilizó electrodos para registrar la actividad de neuronas individuales y también se apuntó a la teoría neuronal y de hecho la extendió a la fisiología, proponiendo que la unidad funcional del sistema nervioso era la neurona individual. Y esto han pasado 100 años y ha habido generación tras generación de neurocientíficos y neuroclínicos que han utilizado estos métodos para descifrar la función del sistema nervioso y en concreto han registrado con electrodos individuales la actividad de neuronas específicas en el cerebro, por ejemplo, de animales o de pacientes y correlacionar los disparos de la neurona con el comportamiento del animal, por ejemplo, o el síndrome, la patología del paciente. Pero este ejercicio de destripar el cerebro y estudiarlo de neurona en neurona, desafortunadamente, 100 años más tarde, no nos ha dado una teoría general de cómo funciona el cerebro. Estamos todavía un poco en puertas de lo que necesitamos para poder entender con detalle la fisiopatología de las enfermedades mentales y neurológicas y para poder diseñar terapias que vayan a la raíz del problema. Y la razón por la cual no entendemos todavía, no tenemos una teoría general del cerebro, es posible que tenga que ver con la doctrina neuronal, que lo que ha empujado la neurociencia en los últimos 100 años es a la vez un lastre que nos impide seguir hacia adelante. ¿Y por qué digo esto? No es una idea original, es una idea que ya viene desde la época de Cajal y de Sherrington, de sus discípulos, y pensad que sin intentar entender el sistema registrando las neuronas de una en una, si miráis cualquier parte del cerebro de cualquier animal, esto es un ejemplo de la corteza visual primaria del ratón, que es la parte del cerebro que estudiamos nosotros. La corteza visual primaria, si quieres entender cómo funciona en un ratón, pues tiene 180.000 neuronas, ¿no? Que es pequeñita comparada con la humana, pero son 180.000 neuronas. Imaginaros entender cómo funciona esta corteza visual si registras de una neurona en un animal y comparas este registro con el registro de otra neurona en otro animal. Es un poco como intentar ver una película en una pantalla de televisión si solo mirases a un píxel. Por mucho tiempo que mires a un píxel, nunca te enterarás qué es lo que ocurre. Y esto es porque la imagen en una televisión depende de la interacción entre píxeles, interacción en el espacio, en el tiempo y en el color. Y esto es un ejemplo de lo que se llama en ciencia una propiedad emergente de un sistema. Las propiedades emergentes son aquellas que por definición no existen en los elementos individuales del sistema. Pero cuando los elementos interaccionan entre sí, surgen nuevas propiedades funcionales y por eso se llaman emergentes, porque surgen como emergen del sistema de muchas partes. Un ejemplo clásico de una propiedad emergente fue el magnetismo, que se entendió hace ya 100 años,
pero tenemos la sospecha, muchos de nosotros, que el sistema nervioso central está construido por la naturaleza, diseñado específicamente para generar propiedades emergentes. Porque si quieres generar una propiedad emergente, lo que tienes que hacer es generar un sistema que tiene muchas partes y permitir que interaccionen todas entre sí. Y por lo que sabemos del sistema nervioso central, en la evolución, sobre todo de la corteza cerebral de los mamíferos, la naturaleza está jugando con la estrategia de multiplicar de una manera astronómica el número de neuronas y el número de conexiones, que es exactamente lo que necesitas hacer si lo que quieres generar es propiedades emergentes. Es un poco como lo que ha ocurrido en la tecnología de las televisiones, aumentando el número de píxeles para permitir cada vez con más nitidez y con más sofisticación el diseño y la representación de imágenes más complejas, ¿no? Pues si eso es así, la teoría neuronal es precisamente el problema, porque por definición nunca entenderemos con la teoría neuronal de Cajal y Sherrington las propiedades emergentes del sistema nervioso. De hecho, para entenderlas, ¿qué habría que hacer? Pues igual que en una televisión, si quieres comprender la película, lo que tienes que hacer es ver todos los píxeles. Por la misma lógica, en el sistema nervioso central lo que tendríamos que hacer es registrar la actividad de todas las neuronas. Cada espiga, cada potencial de acción de cada neurona en un cerebro entero. Y esto es un problema técnico gordísimo que no se puede resolver con electrodos tradicionales porque convertiremos el cerebro en un queso gruyere, como veis aquí. Entonces, eso fue precisamente el motivo de la propuesta que le hicimos al presidente Obama en la Casa Blanca de la generación de una nueva tecnología que se llama neurotecnología para registrar la actividad de todas las neuronas de un sistema nervioso. La idea es, copiando el modelo del genoma humano, del proyecto del genoma humano, que duró 15 años y se secuenciaron todos los nucleótidos del genoma humano, la idea es desarrollar tecnología para, utilizando animales pequeños, empezando con animales invertebrados, y poco a poco esa tecnología aplicarla a cerebros cada vez más complejos para poder registrar la actividad completa del cerebro, por ejemplo, de un mamífero, de un ratón, o no quizá la actividad completa de todo el cerebro humano, pero todas las neuronas de un área cortical de un paciente, por ejemplo, ¿no? Y ese proyecto del cerebro, que lo lanzó Obama en el año 13, es un proyecto a 15 años vista. Estamos en el quinto año, con un presupuesto anual de $500 millones y engloba ahora mismo a 500 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo. Y de hecho, este proyecto ha dado estímulo a proyectos similares en otros países. Y ahora mismo se han lanzado en los últimos 2 años proyectos similares en China, en Japón, en Corea, Australia, Canadá, Israel, y la Comunidad Europea lanzó otro proyecto más o menos a la vez que el americano, enfocado no tanto en neurotecnología para registrar la actividad o manipular la actividad, sino en informática y bases de datos. Pero estamos hoy en una época en la cual todo el planeta, o casi todo el planeta, incluido Latinoamérica, que se ha lanzado también al agua, tienen proyectos de cerebro con un arreglo común de trabajar de una manera aunada, igual que fue el proyecto de genoma humano, para desarrollar tecnología, neurotecnología. Neurotecnología se puede definir de una manera muy simple: métodos y herramientas para registrar la actividad del sistema nervioso y manipular la actividad del sistema nervioso. Tecnologías para leer y escribir. Y pueden ser tecnologías de todo tipo: eléctricas, electrónicas, nanofísicas, ópticas, magnéticas, químicas, moleculares. Yo os voy a hablar de mi campo, que son las herramientas ópticas, y esto tiene que ver, empieza con el descubrimiento accidental que podemos utilizar colorantes fluorescentes sensibles al calcio para teñir todas las neuronas en un trozo de cerebro. De hecho, esta imagen que os he enseñado antes, esta imagen de aquí,
es una rodaja viva de un cerebro de un ratón teñida con estos colorantes sensibles al calcio. Y estos puntitos blancos son los cuerpos celulares de las neuronas que tienen este colorante. Entonces, con este método de imagen de calcio podemos ver con un microscopio la concentración de calcio en todas las neuronas y resulta que por los canales de calcio, voltajes dependientes que tienen las neuronas, cuando la neurona tiene un potencial de activación, como se ve aquí, entra calcio en la célula, esto es la concentración de calcio con respecto al tiempo, con lo cual si tú mides la fluorescencia de la neurona, del cuerpo celular, puedes descifrar cuándo dispara un potencial de acción. Aquí tenéis un ejemplo de 500 neuronas en la corteza visual de un ratón, que como os digo, son muy pocas comparadas con las 180.000 neuronas que tiene esta corteza visual. Es como una esquinita de esta pantalla de televisión, pero en esa esquinita las estamos viendo todas. Y con este tipo de técnicas de imagen de calcio podemos aplicarlas a ratones vivos. Aquí tenéis, por ejemplo, un ratón que está pegado con el cráneo a un vástago de hierro que lo conecta al microscopio y desde arriba entramos con un láser infrarrojo y estamos tomando esta película en la cual se ven aquí unas 200 neuronas disparándose, son los puntitos blancos que se hacen más brillantes. Estos son los datos tal cual salen del microscopio y esto es el análisis de esta película. Y aquí veis en rojo las células que se están activando, las neuronas que se están activando. Y si os fijáis, os dais cuenta que las neuronas se activan en grupos, que van como en pequeños terremotos donde hay un grupo de neuronas que saltan juntas. La mayor parte de las neuronas siempre se activan en grupos. Estos grupos de neuronas, que los llamamos ensembles en inglés o conjuntos neuronales, es un ejemplo de una propiedad emergente que nunca se puede descubrir si registras las neuronas de una en una. Si tú registras a esta neurona, nunca te enteras que precisamente cuando se dispara esta neurona se disparan otras a la vez. Es un poco como esa imagen en la televisión de la que estaba hablando como metáfora, ¿no? Y de hecho, estoy seguro que en vuestro cerebro actualmente está ocurriendo una cosa parecida. Tenéis grupos de neuronas disparando. Y el gran desafío de la neurociencia es descifrar cómo de este tipo de patrones surge la mente humana, el comportamiento, todas las actividades cognitivas y la patología de las enfermedades neurológicas y mentales. Aquí tenéis un análisis de esta película, se hace de una manera computacional, detectamos la posición de cada neurona, medimos la fluorescencia con respecto al tiempo, que esto es el calcio en la neurona, calculamos la probabilidad de que la neurona ha disparado y armamos estos histogramas de la actividad neuronal, en lo cual cada línea es una neurona con respecto al tiempo y cada uno de estos puntitos es cuando se dispara. Y si veis estas líneas que cruzan, estos son precisamente los conjuntos neuronales que se están disparando. Y si colapsas este diagrama en un histograma del porcentaje de células que se activan con respecto al tiempo, veréis que la actividad normal de la corteza está dominada por estos pequeños terremotos que son los conjuntos neuronales. Sabiendo que hay conjuntos neuronales, podemos reatacar el problema de la medicina, de la neurología y la fisiopatología de las enfermedades neurológicas y mentales, ¿no? Y por la ley de Murphy, de que todo lo que puede ir mal, irá mal, los médicos ven pacientes que representan todas las posibilidades que tiene la naturaleza de equivocarse o de romperse mecanísticamente, ¿no? Y así como tenemos enfermedades que son enfermedades moleculares, patologías moleculares, con la fisiopatología a un nivel molecular o sináptica, pues tiene que haber enfermedades con patologías celulares de circuitos, de conjuntos de neuronas y de sistemas neuronales enteros, ¿no? Entonces, de hecho, en estudios que hemos hecho en el laboratorio, hemos utilizado modelos de ratón de distintas enfermedades neurológicas y mentales y hemos encontrado que hay alteraciones específicas en los conjuntos neuronales, en estos puntitos rojos que se disparan juntos que os he enseñado antes. En la esquizofrenia, modelos de ratón de esquizofrenia, en el Alzheimer, en el autismo y también en la epilepsia. Os voy a contar lo que hemos hecho en epilepsia, ya que sois neurólogos.
Aquí tenéis un ejemplo de descargas epilépticas, o 6 ejemplos. Son imágenes de películas de microscopiados fotones de calcio, y aquí se ven circuitos corticales de ratones epilépticos. Y estas olas y esta actividad que veis disparándose son la imagen de las descargas epilépticas, pero que ahora podemos verlas neurona a neurona. Se pueden ver de una manera exquisita cómo se propaga, cómo surge una descarga epiléptica y cómo se propaga por el territorio adyacente en la corteza. Esto es solo epilepsias corticales, ¿no? Entonces, con estas técnicas que os he enseñado de imagen de calcio, hemos estudiado el inicio y la propagación de las descargas epilépticas. Y lo que nos hemos encontrado es que estos conjuntos neuronales de los que se estaba hablando antes se disparan también juntos durante la descarga epiléptica, y de que la epilepsia, cuando se propaga a través de un territorio, aquí tenéis la propagación de una descarga epiléptica que viene de este lado y sube hacia la derecha, y en colores tenéis las neuronas que se van activando en distintos tiempos. Entonces resulta que las neuronas durante la epilepsia se activan en grupo. Estos conjuntos neuronales, los ensambles, son los módulos que se van reclutando durante la propagación de la epilepsia. Y ese reclutamiento modular, aquí tenéis una descarga y otra que ocurre varios minutos más tarde, es estereotípico. O sea, las mismas neuronas se reclutan en un patrón espacio-temporal muy parecido. Aquí tenéis, por ejemplo, un organigrama de la descarga de 100 neuronas en 3 episodios epilépticos, y veis cómo las mismas neuronas más o menos se descargan al mismo tiempo. Es como pasa la ola y las neuronas hacen más o menos lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero se conserva el patrón de propagación. Eso significa que a un nivel de microcircuito, cuando estamos viendo por fin cómo se propaga la epilepsia neurona a neurona, podemos ver que hay una propagación estereotipada. La otra cosa que es muy interesante es que a veces las descargas epilépticas son mucho más lentas. A veces son muy rápidas y a veces son lentas. Y esta es como si fuesen elásticas en el tiempo. De hecho, una elasticidad que puede tener hasta 3 órdenes de magnitud. O sea, pueden ser hasta 1000 veces más rápidas o 1000 veces más lentas. Pero cuando esto ocurre, el orden del reclutamiento de las neuronas y de los conjuntos neuronales es el mismo. O sea, tenemos un sistema como si fuese un acordeón en que cada conjunto neuronal se activa uno antes que el otro, pero el tiempo para que se active uno o el siguiente puede variar a lo largo de un periodo que pueden ser como 1000 veces de órdenes de magnitud en el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con la inhibición. Nos hemos dado cuenta de que cuanto más inhibición haya, más lenta es la propagación elástica de estas descargas epilépticas. La otra cosa que hemos mirado es cómo empiezan las descargas epilépticas. Si tú tienes una corteza y tienes un foco, ¿qué ocurre en el foco? ¿Hay una neurona que empieza todo? ¿Cómo se genera el comienzo, el núcleo de una descarga que después se va a propagar, ¿no? Entonces, esto es una pregunta ideal para estudiarla también con técnicas de imagen de calcio, porque podemos ver todas las neuronas. Esto es todo experimentos de ratones, tenemos alguno con humanos. En los ratones les inducimos la epilepsia con una inyección focal de 4-AP que bloquea los canales de potasio y genera es un modelo epiléptico bastante utilizado animal. Entonces, con este modelo del 4AP podemos iniciar una descarga epiléptica y ver cómo se propaga. Y lo que nos hemos dado cuenta es que al comienzo, como estaba diciendo, estos conjuntos neuronales se van disparando dentro del área del foco, pero no se propaga. Aquí tenéis un ejemplo de unos conjuntos neuronales, este es el área del foco y este es el área de la propagación, el área alrededor del foco cortical de la epilepsia, ¿no? Entonces aquí tenéis una descarga que
no se propaga hasta que llega a este punto y aquí ya salta y se propaga. Resulta que si tú estuvieses registrando con un electrodo o con electroencefalograma el cerebro de este animal, durante el inicio no verías nada, porque los conjuntos neuronales están formados de muy pocas neuronas y son silentes en la ecografía, en la electroencefalografía. De manera que nosotros nos apuntamos a la teoría de que hay microdescargas que ocurren en los focos epilépticos que son silentes desde el punto de vista clínico y silentes desde el punto de vista electroencefalográfico. Y que solamente cuando estas microdescargas, que son los conjuntos neuronales que os he enseñado, cuando rebasan la inhibición lateral que las confine, es cuando saltan a los campos adyacentes y ahí ya es cuando empieza la propagación. Y ahí es cuando por primera vez se registran en el electroencefalograma las señales de la propagación ictal de las descargas. O sea que tenemos un modelo en el cual el comienzo de la epilepsia sería un comienzo silente con microdescargas, empujado por estos conjuntos neuronales, controlado por una inhibición lateral, y que en el momento que eso se rebasa, porque es como una ola que va batiendo hasta que por fin rebasa la barrera de la inhibición se colapsa, posiblemente por agotamiento de los neurotransmisores de GABA, y ahí es cuando ya se propaga la descarga. Entonces esto es el tipo de ciencia que se puede hacer con este tipo de neurotecnologías nuevas que te permiten ver la actividad de todas las neuronas, no en todo el cerebro, pero en este caso en un trozo de cerebro de un animal, ¿no? Pero ¿cómo podríamos utilizar neurotecnologías para manipular la actividad, por ejemplo, en la epilepsia? ¿Cómo podríamos ayudar a un paciente? No le va a ayudar nada si le diagnosticamos perfectamente el problema, decimos, usted tiene microdescargas aquí y ahora se generaliza todo. Pues no, lo que necesita es que entremos allí a ayudarle, ¿no? Entonces, el experimento ideal es utilizar técnicas ópticas que te permitan no solamente ver estos conjuntos neuronales, cómo se van disparando, sino activarlos o inactivarlos de manera que puedas parar estas descargas epilépticas o manipularlas de una manera inteligente. Y esto es otro tipo de neurotecnología que en este caso viene de la química orgánica. Este es mi colega Roberto Echenique, que es argentino, que es un químico inorgánico en Buenos Aires y que ha estudiado los compuestos de rutenio, un metal que está en medio de la tabla periódica, y resulta que con rutenio se pueden fabricar antenas solares, que son productos químicos que tienen al rutenio rodeado de elementos de coordinación que captan muy bien los fotones. Son muy eficientes estos compuestos, estas antenas de rutenio, para captar la luz, y de hecho las fabricaron para placas solares porque querían resolver el problema de la energía solar. Sabéis que si la energía solar fuese más de un 30% eficiente en la captación de luz, podríamos solucionar el problema de la energía de la Tierra para siempre, ¿no? Y no se pudo solucionar con rutenio porque cuando les da la luz estos compuestos se rompen. El enlace metal se suelta y son placas solares que solo sirven una vez. Pero a Echenique se le ocurrió que con esta misma tecnología se podían pegar a estas antenas solares de rutenio compuestos químicos que tuviesen un nitrógeno, por ejemplo, neurotransmisores. Y aquí tenéis glutamato, lo llamamos enjaulado, porque está pegado a una antena óptica de rutenio. Entonces, cuando llega la luz, se rompe el enlace metal y se libera glutamato. Eso significa que puedes liberar el glutamato ópticamente. Tenemos aquí un ejemplo de unas neuronas que están incubadas en estos compuestos enjaulados de glutamato. Y cuando les damos con una luz de láser, podemos activar la neurona porque el glutamato, que es inactivo cuando está pegado al rutenio, cuando se suelta es activo y se une a los canales a los receptores de glutamato de la membrana y dispara a la neurona con potenciales de acción, con lo cual es como si tuvieses una varita mágica que puedes ir y encender las neuronas de una en una.
Aquí tenéis ejemplo, es como si estuviésemos tocando el piano con el circuito neuronal. Tenéis todas las neuronas delante de vuestras y decís, bueno, ahora voy a disparar las voy a disparar solo las que quiero, ¿no? Incubas este tejido con los compuestos de glutamato, los RUBY, lo llamamos RUBY, que son rutenio bipiridinas, con el RUBY glutamato, y vas con tu láser y puedes tocar el piano y encender neurona de una en una. Esto en la epilepsia tiene dos aplicaciones. Una, la generación de epilepsia de una manera controlada. Uno de los compuestos que se pueden coordinar con el glutamato es la 4-AP de la que he hablado antes. Entonces, en vez de inyectar 4-AP con una pipeta en el cerebro, lo que hacemos es incubamos el cerebro con el compuesto enjaulado de 4-AP, el animal está normal porque este compuesto es inactivo, y cuando le damos con la luz, se libera la 4-AP en un sitio preciso y empiezan las descargas ictales en este caso, ¿no? Esto es un ejemplo de generación de epilepsia ópticamente que se puede utilizar como, os podéis imaginar, para estudiar preguntas fundamentales de la fisiopatología de la epilepsia, como las que os he explicado antes, cómo se genera y se propagan estas descargas. Pero si en vez de ponerles 4-AP le ponemos GABA, aquí tenemos un ejemplo de un experimento, lo hicimos con Steve Rothman en la Universidad de Minnesota, en este caso es una rata, hemos enjaulado el GABA con estos compuestos, estas antenas solares de rutenio, se lo inyectamos al animal, es inactivo, y este animal tiene descargas epilépticas porque es un modelo también de 4-AP. Entonces, aquí tenéis en la parte de arriba los registros electrográficos de la corteza, de la superficie, con las descargas brutales que tiene este animal de 4-AP, y cuando le damos con la luz se libera el GABA y le paramos estas descargas durante 2 minutos con un solo pulso de luz, ¿no? Esto es una manera de bloquear la epilepsia con luz utilizando esta optoquímica para liberar GABA en la zona que se necesite del cerebro. En vez de inyectar Nembutal o una benzodiazepina que afecte a todo el cuerpo, con estas técnicas ópticas vamos solamente a la zona que es necesaria y allí liberamos, en este caso, el GABA y paramos las descargas epilépticas. Estos métodos se pueden miniaturizar. Esto que os he enseñado está hecho con un microscopio complicado, como veis aquí, de 2 fotones, que tiene láseres, un aparato experimental, pero en principio hemos fabricado ya un par de prototipos de microscopios que los llamamos microscopios de bolsillo, que se podrían poner implantar en el cráneo de un paciente, por ejemplo, y estos experimentos que he descrito con animales, en principio se podían hacer con pacientes humanos. Esto sería con neurocirugía, para ver la actividad epiléptica en un paciente, cómo se propaga, y intentar manipularla o pararla con estas técnicas optoquímicas. Y esto no es completamente ciencia ficción, porque los compuestos enjaulados del rutenio que os he contado, resulta que son solubles, no son tóxicos y pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, en principio, podrías imaginarte, tienes un paciente, en este caso un paciente epiléptico, con una epilepsia que no tiene una respuesta farmacológica, le das uno de estos compuestos, que puede ser este del RUBY-GABA o otro, ¿no? Se distribuye por todo el cuerpo, no pasa nada, y cuando le viene la descarga, quizá porque tiene un sistema que le avisa al paciente o tiene un áurea, puede aplicar una luz de gran potencia, por ejemplo un LED plástico, ¿no?, que tiene mucha potencia, penetra el cráneo por el sitio que necesitamos y le libera GABA solamente en la zona que nos interesa, sin que tenga ningún efecto secundario en el resto del cuerpo, ¿no?, durante un tiempo, precisamente el tiempo que necesitamos para pararle la descarga, ¿no? Esto es un ejemplo de la neurología del futuro con un tratamiento óptico. En este caso sería no invasivo, no habría neurocirugía porque pasaría la luz a través del cráneo, tendría que ser evidentemente una luz muy fuerte, pero en principio se podía replicar una cosa que ya hemos hecho en animales, que es pararle la descarga epiléptica bastante fuerte a una rata con la liberación de estos compuestos. Entonces acabo un poco un resumen de cómo esta neurotecnología para leer y escribir actividad en el sistema nervioso central puede tener importancia en la neurología. En los experimentos que os he contado de la epilepsia
hemos descubierto cómo la propagación de las descargas epilépticas es modular, va en grupos de neuronas, que son estos conjuntos, que son una de las propiedades emergentes que por definición no se podrán nunca ver con electrodos individuales, ¿no? Y cómo esto se controla de una manera precisa por los circuitos inhibitorios, y la propagación es estereotipada y es además elástica. Y cómo en el centro, en el núcleo del ictus, de la zona del foco, se generan una actividad coordinada de estos conjuntos que no se propaga y que son silentes, no se ven con electrodos de superficie, hasta que la inhibición se colapsa, y entonces cuando se propaga, y ahí es cuando se empieza a detectar ya con electroencefalograma o con electrocorticogramas, ¿no? Y en la segunda parte lo que queríamos contaros es cómo se puede manipular la actividad de estos circuitos neuronales con técnicas optoquímicas que no necesitan genética, y estos son en principio compuestos que podrían darse a pacientes porque pasan, por lo menos en ratones, la barrera hematoencefálica, y se podrían utilizar pues, tanto para generar como para evitar descargas epilépticas, y tendríamos un poco abrir la puerta a un tipo de terapias precisas en las cuales manipulemos directamente los circuitos neuronales que generan la fisiopatología con un conocimiento ya preciso de cuál es el tipo celular, el sitio donde hay que darle, cuándo hay que darle, en la dinámica de la descarga epiléptica, ¿no? Y quería también reconocer que el trabajo que os he enseñado ha sido hecho por un grupo de postdocs y estudiantes de mi laboratorio en Nueva York, y algunos de ellos ya se han colocado en sus propios laboratorios. Badea tiene su propio laboratorio en el NIH, Tashiro se fue a Singapur, Schwartz es catedrático en Cornell, Trevelyan está en Newcastle, en Inglaterra, y Wenzel acaba de marchar, se acaba de contratar de profesor asistente en Bonn. Este trabajo ha sido financiado con dinero del contribuyente americano del Instituto Nacional de la Salud, del NIH, y declaro que tengo un conflicto de interés, dos conflictos de intereses con las patentes que tiene la Columbia a través nuestro de la microscopía de dos fotones holográfica, y también de los compuestos enjaulados que os he enseñado. Muchísimas gracias.